Vamos a estar hablando, ¿verdad?, cómo nosotros podemos hacer evangelismo, pero en otros niveles. Amén. Y lo que dice la palabra de Dios sobre nuestra vida y cómo en este tiempo nosotros podemos ser agentes de influencia, capaces de cambiar pueblos completos, capaces de afectar el gobierno, de cambiar los sistemas del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quisiera, ¿verdad?, comenzar, ¿verdad?, hablándoles un poco sobre lo importante que es que podamos entender que Dios nos ha llamado a ser embajadores. Amén. Que Dios nos ha llamado como embajadores de su reino. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Claro que sí, la hemos escuchado, ¿verdad que sí? Vemos en las noticias constantemente el trabajo de un embajador que representa un reino, que representa una nación, ¿verdad? Y que está asignado a un territorio. Y ese embajador está asignado a ese territorio para influenciar a favor de su reino, ¿ok? Para influenciar a favor del mandato que tiene de parte de un rey o de una autoridad, ¿ok? Entonces la palabra nos habla en Lucas 22:29. Dice la palabra del Señor: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Dice la palabra que el Señor nos ha asignado un reino, que el Señor nos ha asignado un reino, así como el Padre le asignó a Él un reino, y que el Señor nos llama también a sojuzgar, a juzgar las naciones juntamente con Él. Está hablando de autoridad. Cuando hablamos de un embajador, estamos hablando de alguien que tiene una autoridad delegada, de alguien que no va a hablar por su propia cuenta, sino va a hablar lo que el rey le dice que hable frente a las otras autoridades de las otras naciones, ¿ok? Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores de Cristo. Amén. ¿Cuántos son embajadores de Cristo aquí? Tú eres un embajador de Cristo. Yo soy una embajadora de Cristo, y se nos ha asignado un reino. Amén. Entonces vamos a ver algunas características de un embajador. Un embajador es designado por el rey y no por voto, ¿ok? A diferencia de otros representantes de cualquier otra rama, un embajador es asignado directamente por el rey, ¿ok? Tú fuiste asignado a una misión, no por un hombre. Tú fuiste asignado a una misión en el reino, en la tierra, por parte de un rey. Y ese rey es el Rey de Reyes, Señor de Señores, quien tiene toda autoridad sobre la tierra, sobre los cielos, debajo de la tierra. Y es bien importante, ¿verdad?, para que tú puedas hoy entender y captar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, que tú puedas entender que tú eres un embajador y que tú has sido seleccionado por el rey para ser embajador delante de esta nación y delante de las naciones de la tierra. Amén. Fuiste seleccionado por el rey. Dice, es designado para representar un reino. Tú fuiste designada para representar el reino de los cielos. Y si tú conoces eso, tú debes caminar a diario con esa identidad. Yo fui asignada como embajadora de parte del reino de los cielos. El embajador, estoy hablando de algunas características y eso probablemente no está en sus papeles, ¿ok? El embajador está comprometido con los intereses de su estado. Un embajador no puede comprometerse con los intereses de otro reino, de otra nación. Está totalmente comprometido con los intereses de su reino, ¿ok? Y no puede negar, no puede negociar esa asignación que el rey le ha hecho, ¿ok? No puede decidir en el camino, no, pues yo vengo a esta nación, el rey me dijo que hiciera esto, pero yo voy a hacer esto, ¿ok? Sino porque ya tiene una misión establecida y tiene que cumplirla, ¿ok?
Un embajador está totalmente protegido por su gobierno, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto que se ha atentado en esta embajada, ¿verdad? Está protegido por su gobierno. Tú como embajador de Cristo no debes caminar con temor, ¿verdad? No debes caminar con, ay Dios mío, si pasa esto, si me dicen aquello. No, porque tú estás protegido por el Rey de Reyes. Cuando tú caminas y conoces esta verdad, tú caminas confiado de que hay una protección celestial y angelical asignada sobre tu vida. Y que tú puedes cumplir el designio, que tú puedes cumplir la misión asignada porque andas protegido. ¿Cuántos andan protegidos aquí? Más que un camión blindado de Wells Fargo, tú estás protegido por una asignación angelical de parte del reino. Amén. El embajador nunca expresa su posición personal. Escucha esto. El embajador nunca expresa su posición personal sobre ningún tema, sino que expone la posición oficial de su nación. A un embajador le he vedado, no puede llevar su opinión personal sobre un asunto, ¿ok? Un embajador tiene que presentar la posición oficial del reino que está representando, ¿ok? Y esto es bien importante que tú y yo lo conozcamos, porque si queremos ser de influencia en diferentes esferas, en las naciones, tenemos que llevar el mensaje íntegro del evangelio del reino de Dios. ¿Ok? No podemos llevar un evangelio turuleco, no podemos llevar un evangelio de dilucho, no podemos presentar otro Cristo diferente del que está plasmado en la palabra de Dios para nosotros, ¿ok? Porque si no, no vamos a ser efectivos, no vamos a poder influenciar donde Dios nos ha llamado a influenciar. Su objetivo, el del embajador, radica en influir el territorio para el gobierno de su reino. Claro, él va a ir a ese territorio para influir a favor de su reino. El embajador solo puede ser convocado por el rey. Dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 19, el hijo no puede hacer nada por sí solo, sino lo que ve que su padre hace, eso hace. ¿Ok? Lo que ve que el Padre está haciendo, eso Él hace. ¿Ok? Y así nosotros tenemos que también actuar. Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Ok? O sea que si nosotros esperamos en este tiempo influenciar diferentes esferas, las naciones de la tierra, tenemos que entender que no vamos a hablar por nuestra propia cuenta. Tenemos que entender que nuestro oído debe estar sensible a lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, a las decisiones que quiere que tomemos y que no tomemos en el tiempo correcto, las palabras adecuadas, sazonadas, amén, de acuerdo, ¿verdad?, a los tiempos de Dios, y no hacer nuestra propia voluntad, sino cumplir en todo momento la voluntad de aquel que nos está enviando a ese lugar asignado. Amén. Juan 12:49 dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Miren qué tremendo. Podemos decir nosotros eso hoy, que hablamos y que decimos lo que nuestro Padre nos ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Eso es tremendo, ¿verdad? Que nosotros podamos hablar y que podamos comportarnos según la misión que Dios nos asigne, según el lugar, ¿verdad?, la influencia, el don, el llamado que Dios te ha llamado a ejercer, que tú puedas decir con convicción, ¿verdad?, que tú estás hablando y estás haciendo las cosas como Dios te ha llamado a hacerlas. Amén. Ahora sí, ¿verdad?, podemos hablar sobre, ¿verdad?, teniendo en perspectiva y en nuestra mente que somos embajadores de Cristo. Díselo al que tienes al lado, tú eres un embajador de Cristo. Si no lo sabías, pues hoy lo vas a saber. Tú eres un embajador, tú tienes protección, tú tienes autoridad asignada del reino de Dios. Entonces, Hechos 17, verso 6. Esta palabra me gusta mucho, ¿ok?
¿Por qué? Porque dice aquí en Hechos, refiriéndose a los apóstoles, refiriéndose a los discípulos del Señor, dice, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Los fariseos, refiriéndose de los apóstoles, les decían los trastornamundos. Decían, esos que están trastornando el mundo, vienen para acá ahora, ¿ok? Vienen para acá ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estos apóstoles estaban cambiando los sistemas, estaban afectando el gobierno, que la gente temía cuando ellos llegaban porque iban a ocurrir cambios, porque se iban a sacudir los cimientos incorrectos, los cimientos humanos, y se iba a establecer el designio de Dios. Entonces, tú y yo somos llamados en estos tiempos finales a convertirnos en unos trastornamundos, ¿ok? A que cuando tú llegues a un lugar digan, aquí llegó, ¿verdad? Que digan, aquí llegó. Si llegó, algún cambio va a haber, algo va a ocurrir. Algo sobrenatural va a comenzar a ocurrir sobre nosotros. Entonces, ¿verdad? Dios nos llamó a trastornar el mundo. Y en este tiempo final, amados, vamos a ver cómo eso se va a cumplir. ¿Ok? Vamos a ver cómo Dios va a comenzar a levantar, ¿verdad? Personas que son humildes de corazón, que se han llenado del Espíritu Santo y que han creído en su identidad como embajadores del reino, y van a ser posicionados para influenciar diferentes esferas de la sociedad y para establecer el diseño divino de cómo se deben hacer las cosas y cómo debemos caminar y reinar sobre esta tierra. Entonces, hoy yo quiero que tú puedas agarrar la mentalidad de un trastornamundo. Amén. Que cuando tú llegues a tu escuela, que cuando llegues a tu casa, que cuando tú llegues a tu vecindario, a tu lugar de tu trabajo, alguien diga, llegó esta persona, algo bueno va a pasar, algún cambio positivo se va a dar en el camino, ¿ok? Porque estás cargado de unción y de poder. Amén. Proverbios 18:6 dice la palabra, el don de los hombres les abre camino y los lleva ante la presencia de los grandes. ¡Qué tremendo! Dice ahí, el estudio nos abre camino y nos lleva ante la presencia de los grandes. Dice eso. Dice eso. Hello, ¿estamos leyendo? No dice eso, dice el don que Dios te ha dado. El don, tu llamado, lo que Dios ha depositado sobre ti, es lo único que tú necesitas para que Dios te abra camino. Lo único que tú necesitas para que Dios te lleve delante de los grandes. Conocer tu don, y este sábado ustedes saben que hay un retiro, que no lo conoce, lo va a conocer, ¿ok? Y entonces eso es lo que tú necesitas para que Dios te lleve delante de los grandes. ¿A qué? ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos va a llevar delante de los grandes? ¿Quién me dice? ¿A qué? A influenciar, a establecer el diseño del reino de los cielos. Amén. Deuteronomio 28:13 dice la palabra, si escuchas los mandamientos de Yahweh tu Dios que te manda hoy para que los guardes y los cumplas, Yahweh te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Qué tremendo que la palabra, ¿verdad? Y en Deuteronomio 28 también nos enseña la palabra. Dios nos llama a ser cabeza y no cola. Qué triste, ¿verdad? Que por muchos años el cuerpo de Cristo ha caminado como cola y no como cabeza, ¿ok? Porque hemos dejado